Vimos que hay varios modelos disponibles, ¿no? Todos ellos basados en la ecuación del balance hídrico. Y hemos visto un par de ejemplitos, ¿no? Con el modelo de Thornwright, que es mensual, y el modelo diario ABCD, ¿no? Hemos visto dos ejemplos de modelos con diferente grado de complejidad, ¿no? Bueno, hasta ahí solo hemos visto el lado de la oferta, ¿no? Entonces ahora nos tocaría ver la demanda, ¿no? Entonces, a ver, listo. Entonces, del lado de la demanda, habíamos dicho que la demanda puede ser de diversa índole, ¿no? Principalmente son tres o hasta cuatro, podemos decir, ¿no? Las demandas para dotación de agua, las demandas para riego, las demandas para producción de energía y también podemos incluir el caudal ecológico, ¿no? En general. Puede haber, por supuesto, otras demandas. Muchas veces se utilizan las presas eh, para actividades de crianza de peces o para abastecer de agua a las actividades agropecuarias. O sea, puede haber otros usos, ¿no? Pero los más frecuentes son los tres mencionados: dotación de agua, riego y producción de energía. Y como les había dicho en una clase anterior, lo que se pretende hoy en día es que la presa no sea de un único uso. Ahora la mayoría de las presas están diseñando para multipropósito, ¿no? O sea, que pueda por lo menos servir para dos funciones, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir viendo un recordatorio de cómo calcular cada una de las demandas, ¿no? Y además hay que recordar que una demanda de agua puede ser constante o variable. ¿Qué significa constante o variable? Que podrá permanecer con el mismo valor para un determinado mes o podrá cambiar de valor según qué mes estemos analizando, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los criterios recomendados? Entonces empecemos por demandas de agua para consumo humano. Entonces esto ustedes ya lo conocen de la materia de ingeniería sanitaria. Para determinar demandas para el consumo humano, básicamente necesitamos la dotación. Ese es el dato clave, ¿no? Y la dotación se expresa en litros por habitante día, ¿no? Entonces necesitamos dotación, necesitamos población, necesitamos la cobertura que va a abarcar el servicio y opcionalmente podemos hacer también que varíe la demanda a nivel mensual, ¿no? Estableciendo un patrón mensual de distribución. Generalmente en el caso de agua potable se distribuye todo el año la misma cantidad, ¿no? Entonces el patrón mensual va a estar dado por 8,33% todos los meses del año, ¿no? Multiplicando 8,33 por 12 les va a salir el 100%, ¿no? Normalmente, sí, la demanda de agua para consumo es constante todo el año. Y bueno, ¿cómo calculamos la demanda doméstica? Con la ecuación que tenemos abajo, simplemente es multiplicar la población por la dotación y a eso generalmente hay que sumarle las pérdidas que se van a producir en el sistema, ¿no? Y hay varias pérdidas, se produce pérdidas en la aducción, pérdidas en el sistema de conducción y pérdidas en la red de distribución, ¿no? Entonces hay que prever pérdidas también dentro de esta demanda, ¿no? Lo que no deben olvidarse, que lo han visto en sanitaria, es que tanto la población como la dotación deben ser proyectadas para la vida útil del proyecto. O sea, si la vida útil es 100 años, deberemos establecer la población y la dotación para 100 años, ¿no? De vida útil. Eso por si acaso es un recordatorio. Ya, entonces esta demanda es fácil de determinar. La siguiente demanda, que es un poquito más compleja, es la demanda de agua para riego, que esta demanda sí es variable, ¿no? Ya que cada cultivo tiene un determinado calendario agrícola, ¿no?
No es lo mismo regar cebollas que papas que arvejas. Cada tipo de cultivo inicia su ciclo de riego en un determinado mes y además requiere diferentes cantidades de agua, ¿no? Entonces acá requerimos la participación de un experto ingeniero agrónomo, ¿no? De todas maneras, acá les estoy mostrando algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué datos necesitamos en general? Necesitamos primero el área que va a ser regada, que se da en hectáreas, el tipo de cultivo, o sea, si va a ser un monocultivo o va a haber varios tipos de cultivos, ¿no? La demanda anual de agua de riego para cada cultivo, que esto se expresa en metros cúbicos por hectárea. Entonces, para cada tipo de cultivo se debe establecer la demanda anual, ¿no? Y finalmente, el patrón mensual de distribución de la demanda. O sea, qué porcentaje del agua total eh, anual se dispone en cada mes, ¿no? Y eso va a depender del tipo de cultivo que nos lo va a dar el agrónomo, ¿no? Ahora, bueno, las áreas incrementales que están en hectáreas es fácil determinar, simplemente hay que ver qué tamaño tienen las parcelas, eso es fácil. Tipo de cultivo, igual, dependerá de qué cultivo queremos producir. El patrón y la demanda anual, esas sí ya requieren conocimiento experto, ¿no? Y para el caso de la demanda, de la necesidad de riego para cada cultivo, ¿no? Lo que se hace es utilizar las tres ecuaciones que ven en la parte inferior, ¿no? Donde básicamente hay que calcular dos o tres variables. Primero, la precipitación efectiva, que lo que hacen los agrónomos es utilizar la idea del coeficiente de escurrimiento, ¿no? Por eso les decía en la anterior clase que el método del coeficiente de escurrimiento lo han impuesto los agrónomos porque están acostumbrados a usar eso para tomar en cuenta la infiltración. Eso está bien cuando estábamos hablando de cultivos, pero a nivel de toda una cuenca es mejor utilizar modelos de balance hídrico, ¿no? Entonces, utilizan la precipitación efectiva a través del coeficiente de escurrimiento, utilizan lo que se llama el uso consuntivo del cultivo, que no es otra cosa que calcular la evapotranspiración del cultivo, ¿no? Entonces, eso lo ven en la primera ecuación. Dice ETC igual KC por ETP. Entonces, ¿qué es ETC? Es la evapotranspiración de cultivo. K sub C es un coeficiente que se llama coeficiente de cultivo, que va a depender de cada tipo de plantita. Y el ETP es la evapotranspiración potencial o que los agrónomos le llaman evapotranspiración de cultivo de referencia, ¿no? Entonces, la ETP se calcula basándonos en información climática y específicamente en el caso eh, de analizar sistemas de riego se utiliza la ecuación de Penman-Montate, sí o sí, en este caso. Y el coeficiente de cultivo va a depender de las prácticas de manejo del cultivo, ¿no? Y en realidad es un coeficiente bastante complejo de calcular. Para los que quieran ver más detalles, pueden ver el manual número 56 de la FAO, ¿no? Que lo he subido al Classroom por si acaso. Ahorita lo podemos ver rapidito. Entonces, el ETC, a eso los agrónomos le llaman uso consultivo del cultivo, ¿no? Conociendo ese ETC, fíjense la segunda ecuación, conociendo la evapotranspiración de cultivo, si yo a esa evapotranspiración le resto la precipitación efectiva, que está dada por el coeficiente de escurrimiento multiplicado por la precipitación medida, ¿no? Ahí, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener la demanda o la necesidad de riego del cultivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si este término es negativo, por ejemplo, quiere decir que tengo más precipitación que evapotranspiración. Cuando este término es negativo, quiere decir que no necesito regar el cultivo porque tengo más precipitación que evapotranspiración. Y cuando es positivo, ¿qué pasa?
Entonces, cuando es positivo, significa que tengo más evapotranspiración que precipitación y ahí sí hay una necesidad de riego. Entonces, en ese caso se calcula la demanda de agua del cultivo. Simplemente va a ser la resta, que me va a salir un valor positivo, dividido entre este K sub R, que es la eficiencia del riego. Esta eficiencia va a depender del sistema que se esté utilizando. Como ustedes saben, hay riego por inundación y hay riego tecnificado, ¿no? El riego por inundación es simplemente inundar el área de cultivo y poco a poco el agua se va a ir percolando y va a regar eh, los diferentes cultivos que tengamos. Lo malo de eso es que es altamente ineficiente. Inundamos un área y estamos desperdiciando el agua y con bajísima eficiencia, ¿no? Por eso es que se han creado los sistemas de riego tecnificado, que ya utilizan aspersores, utilizan goteo, etcétera, que tienen eficiencias mucho más altas, ¿no? Y eso lo multiplicamos por A, que es el área sembrada, ¿no? Entonces, normalmente la evapotranspiración y la precipitación están dadas en milímetros y el área sembrada en metros cuadrados. Y nosotros lo que queremos es esta demanda en metros cúbicos por hectárea. Entonces, por eso aparece este 10, que simplemente es un factor de conversión, ¿no? Entonces, esto me va a permitir determinar la demanda de cultivo de cada tipo de plantita. Y finalmente, para establecer la demanda de riego, ¿no? Lo que hacemos es multiplicar la demanda de cada cultivo por el área regada para ese cultivo, ¿no? Y eso hay que hacer para todos los cultivos presentes, ¿no? Y si yo sumo todas esas demandas individuales, ya voy a tener la demanda de riego para todo el sistema, ¿no? Que va a estar expresada en metros cúbicos. Generalmente van a ser valores bastante grandes, entonces puede ser miles o millones de metros cúbicos requeridos, ¿no? Entonces, esta es la manera en la que los agrónomos trabajan para calcular las demandas de riego, ¿no? Y como les decía, los detalles, de acá lo más difícil es calcular el coeficiente cultivo. Y los detalles de eso están en el manual número 56, que ustedes lo van a encontrar en el Classroom. Ahí voy a poner para que lo vean. Entonces lo vamos a tener acá, ¿no? Entonces, donde dice estudios hidrológicos, ya ha subido nuevos documentos. Acá dice textos de apoyo, demandas, ¿no? Y si ustedes entran ahí, aquí está. El segundo, el que dice FAO 56, lo abren y aquí está, ¿no? Este es el manual número 56 de la FAO, que justamente habla sobre la evapotranspiración de cultivo. Es una guía súper detallada, ¿no? Si vemos rápidamente el índice, acá les habla de qué es la evapotranspiración, ¿no? Eh, y aquí habla de tres tipos de evapotranspiración, ¿no? La del cultivo de referencia, que para nosotros es la evapotranspiración potencial, la evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar y no estándar, ¿no? Y acá les explica paso por paso cómo calcular cada una de ellas. Entonces, para la evapotranspiración de referencia, se utiliza el método de Penman-Montate, que es el método, en mi criterio, es el mejor método para calcular evapotranspiración potencial. Lo malo es que requiere mucha información, o sea, tenemos que tener datos de temperatura, velocidad del viento, radiación solar y qué más, y humedad relativa, ¿no? Lo bueno es que esta guía explica cómo calcular esas variables cuando no las tenemos medidas. O sea, esta guía es muy buena, ¿no? Me voy rapidito a ver. Aquí está básicamente lo que hace, ¿no? Entonces, en base al clima y un cultivo de referencia que los agrónomos asumen que es un pasto bien regado, ¿no? Se calcula la evapotranspiración de referencia con el método Penman-Montate. Y teniendo esa, la multiplicamos por un factor K sub C, que es el factor de cultivo, para obtener el uso consultivo, ¿no? Del cultivo.
Y hay dos casos, condiciones estándar, que cuando tenemos condiciones agronómicas óptimas, y el segundo caso es en condiciones no estándar, cuando tenemos estrés hídrico, es decir, condiciones de sequía. Entonces se puede considerar todas esos factores, ¿no? Entonces, a ver, me voy a la ecuación de Pema-Montate para que la recuerden. Aquí está, ¿no? En el capítulo 2. Aquí está. Sí, aquí está. Esta es la ecuación de Penman-Montate, que como ven depende de varias cosas, ¿no? Depende de este delta, que es la pendiente de la curva de presión de vapor, la radiación neta, ¿no? En este caso que es combinando onda corta y onda larga, el flujo de calor en el suelo, la densidad del aire, el calor específico del aire, ES menos EA es la diferencia de presión de vapor saturada menos presión de vapor del aire, ¿no? RA, que es una resistencia superficial, y gamma, que es la constante psicrométrica. O sea, es una ecuación basada en leyes físicas, ¿no? Y al ser basada en leyes físicas es la que tiene la más alta precisión, por supuesto, ¿no? Lo malo es que requerimos bastantes datos. Y lo interesante es que este libro explica paso por paso cómo ir calculando cada una de esas variables con ejemplos, todo, ¿no? Entonces, si tienen tiempito, pueden darle una lectura. Acá está muy bien explicado. En el capítulo 3 habla solo de información meteorológica requerida, o sea, con toda la teoría, cómo se mide, etcétera. Y ya a partir de la parte B, o sea, todo esto es la parte A de, a ver, me puedo ir más adelante. A partir de la parte B, ya empieza a hablar sobre el coeficiente de cultivo, ¿no? A ver, me pasó mucho, creo. Un poquito más atrás me voy. A ver. A ver, ya estamos por llegar, creo. A ver, sí, ya casi. Aquí está entonces la parte B, ¿no? En la parte B habla ya de la evapotranspiración de cultivo en condiciones estándar, ¿no? Capítulo 5 ya aquí comenta cómo calcular la evapotranspiración del cultivo a través del coeficiente de cultivo, ¿no? O sea, acá explica muy bien qué es el coeficiente de cultivo, que depende del tipo de cultivo, el clima. ¿Ven? Aquí está hablando de los diferentes plantitas que hay, etcétera. Cuál el periodo de crecimiento, o sea, todo eso habla acá, ¿no? O el que esté interesado en conocer un poquito más acerca del trabajo que hacen los agrónomos puede leer esta guía que no es nada compleja, ¿no? Listo. Entonces, esto es lo referido a las demandas para riego, ¿no? Y luego tendríamos las demandas para producción de energía, ¿no? Ahora, bueno, en realidad esto ya entra al campo de otra materia que es de la mención hidráulica, ¿no? La materia de centrales hidroeléctricas. Entonces, los que entren a la mención van a ver con detalle todas las consideraciones de diseño de centrales hidroeléctricas, ¿no? De todas maneras, para los que no entren a la mención, acá les estoy poniendo una diapositiva muy introductoria de cómo hacemos para establecer estas demandas, ¿no? Entonces, ¿qué información requerimos para establecer demandas para producción de energía? Primero, requerimos la información de la potencia requerida. Esta potencia es lo que estaría estableciendo demandas de energía, ¿no? Entonces, y estas demandas son variables porque, como ustedes saben, no usamos la misma cantidad de energía todos los días y todo el día, ¿no? La cantidad de energía que requiere una determinada población varía en el día incluso, ¿no? Normalmente en el día vamos a usar poca energía y en la noche cuando ya
la mayoría de las personas están en su domicilio o por la oscuridad de la noche, ¿no? Requerimos energía. Ahí es donde hay los picos de energía. Entonces, en realidad, las demandas de energía son variables, ¿no? Y las establecemos en unidades de megawatts, ¿no? También va a depender de la eficiencia de las turbinas, porque ¿cuál es el principio físico de funcionamiento de una central? Simplemente es crear un desnivel entre el agua almacenada y la casa de máquinas donde tenemos las turbinas que van a generar la energía eléctrica, ¿no? Entonces, al generar esta diferencia de altura, vamos a tener ¿qué cosa? Una energía potencial almacenada en el embalse que cuando abrimos la obra de aducción, fíjense, puede ser una toma de fondo, entonces el agua que está almacenando energía potencial va a empezar a circular por estas conducciones, que son tuberías forzadas, ¿no? Y la energía potencial se transforma en energía cinética, ¿no es cierto? Y esa energía cinética se lleva a una casa de máquinas donde a través de un aspersor se expulsa el agua y se hace girar una turbina. Entonces ese giro nuevamente de energía cinética lo transformamos en rotacional y hay un generador que transforma la energía mecánica rotacional en energía eléctrica, ¿no? Y dentro de la casa de máquinas hay transformadores, gobernadores, o sea, varios sistemas electrónicos también, ¿no? Entonces así funciona básicamente, ¿no? Entonces, como hay tantas máquinas acá, como se dan cuenta, hay varias máquinas. Está la turbina, los generadores, transformadores, gobernadores, hay varias. Entonces, también estas máquinas no son perfectas, entonces tienen una eficiencia. Eso lo representa esta letra eta, ¿no? Eficiencia. Entonces, tengo potencia, eficiencia, además voy a conocer el desnivel entre el namo en el embalse y la cota de la casa de máquinas. A ese desnivel le llamamos la altura neta, que fíjense, está gráficamente acá. Tengo una altura total, que es el desnivel entre el Namo y la casa de máquinas, que es HB. A ese le llamamos la altura bruta. Pero nosotros sabemos que el agua cuando circule por las tuberías va a estar sujeta a pérdidas por fricción y pérdidas locales. Eso quiere decir que a la altura bruta le tengo que restar las pérdidas y voy a tener la altura neta. Esa altura neta es la que se introduce en esta ecuación, ¿no? Y finalmente el caudal, que va a circular por la conducción. Entonces, fíjense, si yo multiplico la eficiencia por la densidad del agua, por la gravedad, por la altura neta, por el caudal, en unidades del sistema internacional, me va a dar la potencia. Y acá tengo, entonces, ¿qué cosa? Voy a tener una potencia eléctrica demandada por una determinada población. ¿Y cómo voy a satisfacer esa potencia? Estableciendo un desnivel, una altura neta y un determinado caudal, ¿no? Entonces, generalmente la altura neta va a ser un dato dependiendo de la ubicación del embalse y entonces voy a calcular los caudales de demanda, ¿no? Entonces, así es como funciona, en palabras simples, una central hidroeléctrica, ¿no? Por supuesto que hay mucho más para ver, pero esto es, pienso que con esto se puede entender bien, ¿no? Entonces, de esta manera calculamos. Y como les decía, esta potencia no es constante. Eso quiere decir que la demanda de una central hidroeléctrica no es constante, es variable, varía incluso en el día. Entonces hay métodos que, bueno, los van a aprender los que entren a la mención. Hay métodos para establecer estas demandas en función a los datos que tengamos de las demandas de energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, esto es. Y finalmente, la cuarta demanda, que esto preguntaba alguno de los compañeros, la anterior clase, era la referida a caudales ecológicos, ¿no? Y decíamos que los caudales ecológicos, acá está, definimos a los caudales ecológicos como el volumen de agua necesario en términos de calidad, cantidad, duración y estacionalidad para el sostenimiento de los ecosistemas acuáticos y para el desarrollo de las actividades socioeconómicas
de los usuarios aguas abajo de la fuente de la cual dependen dichos ecosistemas, ¿no? Esa es la definición formal de caudales ecológicos. En palabras simples, es el agua en cantidad y calidad suficiente, o sea que debe estar en buena cantidad y con buenas características de calidad, en una duración igual idónea, quiere decir que tiene que ser prácticamente constante esta, estos flujos, ¿no? Y estacionalidad se refiere presente en diferentes periodos del año, ¿no? Para garantizar que los ecosistemas acuáticos funcionen adecuadamente y que las poblaciones que se encuentran aguas abajo y que utilizan esas fuentes también las reciban en cantidad y calidad adecuada. Esos son los caudales ecológicos, ¿no? Ahora, en realidad, toda esta idea de los caudales ecológicos ha nacido más o menos al inicio de los años 2000, ¿no? Cuando también se desarrolló una nueva ciencia que se llama la ecohidrología, ¿no? La ecohidrología es una ciencia que combina la hidrología con la ecología, ¿no? Entonces los biólogos, bueno, los biólogos, los ingenieros ambientales y los ingenieros hidráulicos se han juntado para establecer justamente los fundamentos de la ecohidrología, ¿no? Entonces, en la práctica, para calcular los caudales ecológicos, hay que utilizar investigación derivada de esta ciencia, ¿no? Y bueno, yo he sacado este esquemita de un libro muy bonito que también lo he subido al Classroom, que ha sido generado por la CAF el año 2018, donde se explica que hay que seguir 5 etapas para estudiar los caudales ecológicos, ¿no? Que están acá abajo. Etapa 1, descripción del proyecto. Etapa 2, caracterización del sistema hídrico. Etapa 3, acá ya se selecciona la metodología que se va a usar para calcular caudales ecológicos. Etapa 4, bueno, ya están descritas las metodologías y en la etapa 5 hay que verificar los caudales ecológicos, ¿no? ¿Cuáles son los métodos que están disponibles? En realidad hay 3 grandes metodologías. Están los métodos hidrológicos, los métodos hidráulicos y los métodos hidrobiológicos, ¿no? Donde los métodos hidrológicos, bueno, se basan en lo que conocemos ya de la hidrología, ¿no? En hacer un análisis estadístico de los caudales históricos. Por supuesto que acá la hipótesis es de que tenemos datos de caudales históricos, ¿no? Y la manera de hacer el análisis estadístico es construyendo la curva de duración de caudales, ¿no? Es un primer método. Luego tenemos los métodos hidráulicos, que se basan en la modelación hidráulica de las diferentes secciones de ríos, ¿no? Que puede hacerse con cualquier modelo hidráulico. Probablemente el que más conocemos todos es el HEC-RAS, ¿no? Donde se establece qué cosa. No solo se establecen caudales como con el método hidrológico, sino se establecen caudales y niveles, perfiles hidráulicos. Ese es un método más avanzado. Y el método más avanzado para caudales ecológicos es el tercero, los métodos hidrobiológicos, donde además de hacer una modelación hidráulica, ¿no? Se hace una modelación ecológica, es decir, se evalúa la cantidad de hábitat, el número de especies, número y tipo de especies animales y vegetales que viven en el ecosistema, ¿no? Y esos son indicadores de los caudales que deben estar disponibles. Y estos son modelos muy avanzados, o sea, ya utiliza conocimiento no solo del agua, sino de la biología, ¿no? Para los que quieran ver más detalles, está el librito de la CAF, que les muestro, aquí está. Aquí está, ¿no? Este librito dice CAF 2018, y esta es una guía. A ver, ahorita va a salir un poquito. Aquí está. Guía para la elaboración de estudios de caudales ecológicos en proyectos de aprovechamiento de recursos hídricos, ¿no? Entonces, esto lo ha financiado el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, el año 2018, ¿no?
Y acá pueden ver el contenido, ¿no? Entonces habla de cuáles son los impactos generados por los proyectos, cuál es el procedimiento para el estudio y determinación de caudales ecológicos en las 5 etapas que les mostraba, ¿no? Eso es. A ver, simplemente tal vez puedo avanzar rapidito. Entonces, acá hay algunas definiciones importantes, cuál es el contenido de la guía. Acá están las 5 etapas que estaba en mi diapositiva. En el capítulo 2 van a ver cuáles son los impactos ambientales que generan los proyectos de aprovechamiento con presas y embalses, ¿no? Entonces aquí hablo. Hay impactos hidrológicos, geomorfológicos, biológicos, todo eso, ¿no? Ven, entonces acá podemos ver los diferentes impactos, todo eso. Entonces lo pueden ya leer. A ver, lo que quiero mostrarles acá son algunas metodologías. Capítulo 3 está el procedimiento. Bueno, la etapa uno hay que describir el proyecto, de qué va a tratar, cuál es el objetivo, ubicación, etcétera. Básicamente es eso. La etapa 2 caracterizar el sistema hídrico, ¿no? Es decir, qué características tienen hidrológicas tienen los ríos, los parámetros geomorfológicos, así como la caracterización de los aspectos biológicos, ¿no? Entonces acá tiene que participar, por supuesto, un biólogo, ¿no? Se habla de la caracterización física, como ven acá. A ver, ven características del tipo de cauce, que son los parámetros geomorfológicos, ¿no? ¿Ven? La granulometría, que también es importante conocer del lecho del río, ¿no? pH, estas ya son características de la calidad del agua, ¿no? Entonces, todo eso hay que caracterizar de acuerdo a este estudio. Y acá ya viene el estudio de la biología, ¿no? Entonces, ahí a los biólogos ven las comunidades bentónicas, que simplemente son plantas y animales que viven en el fondo de los ríos, ¿no? Entonces hay que caracterizar los peces y las plantas acuáticas, ¿no es cierto? Todo eso, los servicios ambientales, que es importante igual. Es bien bonito este libro, se los recomiendo leer, por lo menos para informarse, es interesante. Y luego ya viene el grupo de metodologías para calcular caudales ecológicos. Se van a dar cuenta que no es un método único, ¿no? A ver, entonces podemos bajar un poquito más. Aquí está, lo que les decía, de acá he sacado los 3 tipos de metodologías y aquí está, ¿no? Entonces acá nos dice en qué caso es más adecuada una determinada metodología. Entonces dice, si la alteración del sistema hídrico es alta, ¿no? Quiere decir, si la presa va a generar grandes cambios en el sistema, hay que utilizar los métodos hidrobiológicos o simulación del hábitat. O sea, quiere decir que tengo que hacer los estudios de mayor detalle. Si la alteración es media, puedo usar métodos solo hidráulicos, ¿no? Y si la alteración es baja, o sea, no hay mucha afectación por efecto de la presa, puedo usar los métodos hidrológicos, o sea, basarme solo en los caudales. Si es media, además de los caudales, necesito conocer niveles. Si es alta, además de los niveles y caudales, necesito conocer cómo va a afectar eso a la vida acuática. ¿Se dan cuenta? Ese es el grado de complejidad. Y luego explica método por método. Entonces, para los métodos hidrológicos, aquí dice, ¿no? ¿Cuáles son las características? ¿Qué información requiero? Datos de caudales diarios mínimo de 20 años. ¿Ven? Su implementación estará limitada por la disponibilidad de información, ¿no? Y acá están los métodos recomendados. El más utilizado es considerar el Q10, ¿no? O sea, en la curva de duración de caudales, el caudal correspondiente al 10% de excedencia, eso se refiere, ¿no? El caudal que está presente en el río, mínimamente el 10% del tiempo. Entonces, para eso tengo que construir la curva de duración de caudales, ¿no? Ese es el método probablemente más aplicado, pero hay otros. Está el método de la curva de permanencia,
Entonces dice, el método parte del análisis de curva de duración de caudales a fin de determinar el caudal del 95%. Es otro. El método del índice 7Q10, ¿no? Entonces dice, aplicable a zonas con importancia ambiental baja, la determinación de caudales se basa en caudales medios mínimos observados de un entero. Datos, caudales diarios mínimos o caudales diarios medios, ¿no? No requiere el análisis después, etcétera, ¿no? Entonces ahí está. Otro método, el método de Tennant. ¿Eh? Entonces ahí dice qué datos requiero, cómo calcular, etcétera. Luego vienen los métodos hidráulicos, que bueno, básicamente es calcular niveles, o mejor dicho, perfiles hidráulicos a lo largo del río. Eso ya hay que hacer con un software especializado como puede ser el HEC-RAS, ¿no? Y bueno, de eso habla acá. Dentro de los métodos, el método del perímetro mojado, de los perfiles hidráulicos, etcétera, ¿no? Y luego está acá el método más avanzado, que son los métodos hidrobiológicos o de simulación del hábitat, ¿no? Entonces acá se requieren varios datos, información topográfica, hidráulica, caudales, calidad del agua, curvas de idoneidad del hábitat. Debe trabajar un biólogo especializado en ecología, por supuesto, ¿no? Y acá están los métodos, modelo de simulación física de los hábitats, que es todo un modelo, ¿no? Es como los modelos hidrológicos, pero ya son modelos que combinan la hidrología con la biología, ¿no? Entonces lo pueden leer si gustan, y acá, bueno, ya va a desglosar los métodos, ¿no? En el capítulo, que es este capítulo siguiente, ¿no? Este capítulo que dice etapa 4, ¿no? Entonces ya lo pueden leer. Entonces los he dejado también aquí este otro texto. Y el tercer texto que he subido está acá, acerca de las demandas. Bueno, en realidad es el capítulo 5 de todo un informe que ha hecho el IDEAM de Colombia, ¿no? Este me ha parecido el mejor texto que he encontrado. Entonces, el año 2010, el IDEAM, que es el Instituto de Hidrología y Estudios Ambientales de Colombia, ha sacado un estudio nacional del agua, ¿no? Y de ese estudio he sacado el capítulo 5, donde habla sobre la estimación de la demanda de agua. En acá ustedes van a encontrar consideraciones sobre lo que estamos hablando, ¿no? Acá muestra cómo se calcula la demanda para suministro de agua potable, la demanda para riego, la demanda de energía, caudales ecológicos, y también habla de las demandas para acuacultura, por ejemplo, para la cría de peces y otras cosas más. Entonces, este es un texto de apoyo nada más, que lo pueden utilizar, ¿no? Entonces, acá les he dejado esas 3 guías, ya la tienen. Y también hay textos de apoyo para hidrología general, donde está, ya habíamos visto esto, está el libro de Bentechov, el manual de la Sociedad de Ingenieros Civiles de Estados Unidos para sedimentación, el diagnóstico de estaciones del CENAMI, y hay un manual también, es el manual de diseño y construcción de pequeñas presas, y es el volumen 1 dedicado al diseño hidrológico. O sea, acá ustedes van a encontrar también material de apoyo para el tema de hidrología, ¿no? Entonces esos libritos también los he subido, ¿ya? Entonces ya vayan revisando, en el Classroom hay bastante información de apoyo que he ido subiendo, ¿no? Bueno, entonces eso es lo referido a los caudales ecológicos, ya lo tienen bien detallado, ¿no? Bueno, ¿y acá qué viene? Una vez que tengo calculadas las ofertas, que lo hago con un modelo hidrológico, y tengo calculadas las demandas, que van a depender, y hemos visto, van a depender del tipo, del propósito que tiene el embalse, ya viene el cálculo del volumen útil, que eso es lo que queríamos hacer, ¿no? Entonces, para poder calcular el volumen útil, tengo que hacer un análisis oferta-demanda, ¿no? Y en realidad hay 3 grandes métodos que se utilizan para hacer el análisis oferta-demanda y calcular el volumen útil, ¿no? 2 de esos métodos son gráficos y el tercero es analítico, ¿no?
Entonces, los métodos gráficos, el clásico es el diagrama de Ripple, que ustedes ya lo conocen, ¿no? Creo que se ve en sanitarias. Entonces, está el diagrama de Ripple, está el diagrama de picos secuenciales y está el tercer método que es analítico, que es la simulación numérica. Acá pondré simulación de la operación del embalse, ¿no? Así está mejor. Entonces, que es un método ya analítico. A ver, acá tal vez puedo poner entre paréntesis, este es un método gráfico, también es gráfico, y el último es analítico, o mejor numérico, puedo poner para no confundir. Listo. Numérico. Tilde en la, me falta acá, ¿dónde está? Disculpen, yo soy un maníaco de la ortografía, entonces. Ya, listo. Entonces, estos dos métodos son gráficos y el tercero es numérico, ¿no? Ahora, el segundo puntito dice una recomendación mía, en todos los casos, o sea, ya sea que estemos trabajando con los métodos gráficos o numéricos, en todos los casos se recomienda trabajar con toda la información histórica disponible. O sea, ya sea que esté usando los métodos gráficos o el numérico, tengo que hacer ya sea los gráficos o las tablas, planillas de cálculo con toda la información. No trabajar con valores medios, ¿no? Muchas veces van a ver que lo que hacen varios colegas es, tienen 30 años de datos, pero calculan los valores medios de enero, de febrero, y solo trabajan con un año de enero a diciembre, pero con valores medios de los 30 años. Eso no es que esté mal, pero es mejor trabajar con todos los datos. O sea, trabajar con los 30 años disponibles, ¿no? 30 por 12, 360 meses. Entonces es mejor trabajar con los 360 meses que solo con 12 meses, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación. En todos los casos, recomiendo trabajar con toda la información histórica disponible. Idealmente hay que trabajar mínimamente, bueno, idealmente hay que trabajar con 30 años por lo menos, o en el peor caso, en el más extremo, mínimamente con 10 años de datos. ¿Por qué se dice esto? Porque, como ustedes saben, principalmente del lado de la oferta es el problema, ¿no? Como ustedes saben, la hidrología es sumamente variable, ¿no? No es que lo que pase en este año se va a repetir todos los años igualito, no. Hay una variabilidad interanual sumamente grande en la hidrología. Entonces, si nosotros trabajamos con un año nada más, esa información no es representativa de lo que va a ocurrir en toda la vida útil de la presa, ¿no? Entonces, para lograr resultados representativos de las posibles condiciones, mínimamente deberíamos usar 10 años para tratar de reproducir, ¿no? Ustedes saben que hay años con el niño, hay años con la niña, que hace variar totalmente la hidrología, ¿no? Entonces tengo que lograr representar tanto años secos como años húmedos o años normales, ¿no? Y eso solo lo puedo lograr si trabajo con series de datos muy largas. Por eso acá les coloco, mínimamente debería ser 10 años, idealmente 30 o más. Eso es lo ideal. Si tengo 100 años, mejor todavía, ¿no? Bueno, esta es la recomendación que yo les doy, ¿no? Bueno, vayamos viendo ahora sí, método por método. Entonces, el primer método para calcular volúmenes útiles en presas es el diagrama de Ripple o también se le llama la curva masa, ¿no? ¿Cómo construimos este diagrama? Simplemente lo que hay que hacer es acumular los volúmenes tanto de ingreso como de salida del embalse, ¿no? Entonces, yo voy a tener caudales de oferta en metros cúbicos por segundo. Entonces, lo que tengo que hacer es transformar de metros cúbicos por segundo a a unidades de volumen. Y generalmente vamos a usar pasos de tiempo mensuales. A ver, eso colocaré acá mejor, ¿no? Para que no quede suelto. Entonces, normalmente se trabaja para intervalos de tiempo mensuales.
Por tanto, deben transformarse los caudales de oferta y demanda a volúmenes mensuales, ¿no? ¿Y eso cómo se logra? Simplemente, aquí está, deben transformarse los caudales de oferta y demanda que se van a encontrar en metros cúbicos por segundo a volúmenes mensuales, o sea, metros cúbicos, ¿no? Y eso es fácil, simplemente a este caudal, ¿no? A ver, puedo poner una ecuacióncita por ahí. Ahí donde tengo mis ecuaciones, a ver, me voy a copiar una de estas. Entonces lo que podemos hacer es eso, ¿no? Lo único que tendría que hacer, blanco, listo. Ya, lo único que tendría que hacer es, para tener volumen, es multiplicar caudal por tiempo, ¿no? Nada más. Volumen va a ser caudal por tiempo. Los caudales están en metros cúbicos por segundo y eso deberé multiplicar por la cantidad de segundos, pero que corresponden a un mes, ¿no? Porque lo estoy trabajando acá mensuales, ¿no? Entonces lo voy a poner en negrillas. Como estoy trabajando con caudales mensuales, entonces a este caudal deberé transformarlo en volumen, pero multiplicando, transformando de segundos a meses, ¿no? Entonces, en otras palabras, es multiplicar por 3.600, por 24 y por el número de días que tiene cada mes, ¿no? Y como voy a obtener volúmenes bastante grandes, generalmente no va a ser metros cúbicos, sino hectómetros cúbicos, ¿no? Que es lo mismo que decir millones de metros cúbicos, ¿no? MMC creo que es, ¿no? Que es lo mismo que millones de metros cúbicos, ¿no? Un hectómetro cúbico es 1.000.000 de metros cúbicos. Generalmente va a estar expresada en esa unidad, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace acá. Vamos a ir calculando los volúmenes mensuales, tanto de oferta como de demanda, ¿no? Y esos valores los vamos acumulando a lo largo del tiempo, como ven acá, ¿no? Entonces, cuando yo construyo esa curva masa de volúmenes acumulados, simplemente le llamo al diagrama de Ripple, ¿no? Y acá dice, deben irse acumulando para los mismos intervalos de tiempo, por supuesto, ¿no? Entonces, si yo tengo caudales mensuales, tanto de oferta como de demanda, calcularé volúmenes acumulados mensuales para los dos, a fin de tener en las mismas unidades, ¿no? ¿Cuándo utilizamos el método del diagrama de Ripple? Cuando la demanda es constante. O sea, si yo tengo solo demandas constantes, puedo usar el diagrama de Ripple. Si las demandas son variables, es mejor usar picos secuenciales o métodos numéricos, ¿no? Entonces, bueno, eso es. Entonces, el diagrama de Ripple tiene algunas propiedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo calculo la diferencia entre, entre las ordenadas, ¿no? Entre dos ordenadas del diagrama de Ripple, ¿qué voy a obtener? El volumen escurrido entre los dos tiempos, ¿no? Entonces, fíjense, para el tiempo 1 tengo la ordenada y sub 1, el volumen acumulado y sub 1, y para el tiempo 2 tendré el volumen y sub 2. Entonces, si yo resto y sub 2 menos y sub 1, me va a dar cuál ha sido el volumen que ha escurrido entre el tiempo 1 y tiempo 2, ¿no? Esa es una propiedad del diagrama de Ripple. Otra propiedad del diagrama de Ripple es que la derivada, la pendiente bueno, la derivada, ¿no? La variación del volumen en el tiempo, que eso me da la derivada, me va a dar la pendiente de esta curva para un determinado tiempo, ¿no? Entonces, esa pendiente en un determinado punto me va a dar el caudal instantáneo para ese punto, ¿no? Para ese determinado tiempo.
Esa es otra propiedad. Otra propiedad es esta. Además de calcular el caudal instantáneo, también podemos calcular el caudal medio entre dos instantes de tiempo, ¿no? Entonces, si para el tiempo 1 yo trazo o marco este puntito A sobre la curva y para un tiempo 2 marco el B, uniendo los puntos A y B, ¿no? Y calculando la pendiente de ese segmento, voy a obtener el caudal medio en esos dos tramos, ¿no? AB, que va a ser el volumen escurrido dividido entre la diferencia de tiempos. Esa es otra propiedad del diagrama de Ripple. Y la última propiedad de este diagrama es la que se ve en esta figura, ¿no? Que es bonito, esto es interesante. Entonces, yo puedo graficar tanto la curva masa de oferta de entradas como la curva masa de demandas o salidas. Entonces, fíjense, la línea ploma que está la línea ploma que está continua es la curva masa de entradas. Y la curva que está en plomo también, pero punteado, es la curva masa de salidas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo superpongo ambas curvas, puedo ver en qué momentos tengo excedentes y en qué momentos tengo faltantes o déficit de agua, ¿no? Entonces, siempre y cuando la demanda esté por debajo, la curva masa de demanda esté por debajo de la curva masa de oferta, tengo excedentes. Y siempre que la curva masa demanda sea mayor a la de oferta, tendré déficit o faltantes. Esa es otra propiedad, ¿no? Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto al caso de presas, ¿no? Entonces, cuando tenemos presas, ¿qué es lo que se hace? Se hace lo siguiente, ¿no? Primero, construimos la curva masa correspondiente a las ofertas, ¿no? Entonces, la línea que ven acá en negro es la curva masa de ofertas, ¿no? Y una vez que tengo esa curva masa, voy a tener además las demandas, ¿no? Las demandas de agua constantes. Entonces, una demanda de agua constante va a ser una recta constante, ¿no? Con pendiente constante, porque son demandas constantes. ¿Y qué tengo que hacer? Esa recta la tengo que hacer pasar, como ven acá, a través de los siguientes segmentos. Entonces, fíjense, tengo varios segmentos acá, ¿no? Parto del punto A, que es el inicio de la curva masa, y trazo, como pueden ver acá, una recta que parta de ese punto y con la pendiente que va a corresponder a la demanda constante de agua que tengo, ¿no? Entonces eso me va a generar esta primera recta. ¿Y luego qué hago? Trazo una recta paralela a esta primera que pase por el punto más bajo de la curva masa de oferta. Y voy a tener el segundo segmento. Y fíjense finalmente, ¿cómo voy a determinar el volumen útil? Simplemente midiendo la ordenada entre el punto más alto de la curva masa de oferta y la recta que pasa por la recta de demanda que pasa por el punto más bajo de la curva masa. Eso me va a definir el volumen útil del embalse. ¿Y por qué yo sé que está en este lugar? Porque justamente como esto está en el punto más alto, me está mostrando un periodo donde el embalse se va a recargar. Y acá este punto más bajo me está mostrando más bien un periodo donde probablemente va a existir un déficit de agua. Entonces, ¿cuál es la idea de construir un embalse? Que logre almacenar agua en el periodo de exceso para que pueda ser utilizada en el periodo de déficit, ¿no? Entonces, por eso esta ordenada es la que me va a indicar el volumen útil necesario para ese embalse, ¿no? Entonces, este es el método del diagrama de Ripple que, repito, se utiliza cuando la demanda es constante. ¿Qué pasa cuando la demanda es variable? Entonces podemos utilizar este otro método que se llama picos secuenciales. Entonces, como ven acá, dice, se emplea cuando la demanda es muy variable.
Entonces, esto utilizaríamos, por ejemplo, para riego, ¿no? El procedimiento consiste en 4 pasos. Primero, calcular la diferencia. Voy a colocar, se calcula la diferencia en volumen, así pondré mejor. Se calcula la diferencia en volumen entre las entradas y salidas, ¿no? O sea, calculamos la diferencia mes tras mes, ¿no? Vamos a ir calculando la diferencia en volumen entre entrada, es decir, entre oferta y demanda. Una vez que hago eso, voy acumulando esas diferencias, ¿no? Y esos valores acumulados los voy a graficar. Eso se ve en la siguiente figura, dice. Entonces está en la siguiente diapositiva. Entonces fíjense, en el eje X voy a tener el tiempo que va a ser en realidad a nivel mensual, mes tras mes. Si tengo 30 años de datos, voy a tener 360 intervalos, ¿no? Luego, en el eje Y, ¿qué voy a graficar? Voy a graficar los valores acumulados de la diferencia entre la oferta y demanda en unidades de volumen, ¿no? Eso es lo que hago. Y bueno, como estoy calculando mes tras mes, cuál es la diferencia entre la oferta y demanda y la acumulada, voy a empezar a hallar esta curva, ¿no? Esta curva, que va a ser la acumulada, ¿no? Ese es el segundo paso. Tercer paso, en la figura que tengo de los valores acumulados, dice determinar el primer pico y una vez que tengo ese primer pico, determino el siguiente pico que sea más grande que ese. Por eso se llama pico secuencial. Entonces, fíjense este gráfico. Tengo el primer pico, acá, tengo un pico, le llamo el pico 1. Luego va a descender, va a volver a subir y fíjense, el segundo pico es más grande que el primero, entonces también lo marco. Y luego va a descender, vuelve a subir. Tengo un tercer pico que es más grande que los anteriores, lo marco. Desciende y tengo otro pico, pero este pico, fíjense, es chiquito. Es más pequeño que el pico 3, entonces no lo marco, no lo marco. Va a volver a descender y si hubiera otro pico más adelante que sea mayor al pico 3, también lo marco. Entonces voy marcando los picos secuencialmente en orden en orden creciente, ¿no? Si el pico 3 será más grande que el 2, que será más grande que el 1. Si un pico no es más grande que el anterior, no lo marco. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es lo que está específico. Y el cuarto paso dice, el almacenamiento, es decir, el volumen útil. El almacenamiento, pondré nomás, volumen útil. Entonces, el almacenamiento requerido entre estos dos puntos es la diferencia entre el primer pico y el punto más bajo en ese periodo. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo voy a tener diferencias entre los picos y los puntos más bajos. Entonces, fíjense, para el pico 1 tengo este punto que es el más bajo. Entonces, la diferencia entre el pico 1 y ese valle, digamos, ¿no? Va a ser el almacenamiento S1. Luego busco el siguiente pico, es el pico 2. Y voy a restar la diferencia entre el pico 2 y el punto más bajo. A eso le llamo almacenamiento 2. Y así sucesivamente. Entonces voy a tener n diferencias entre el pico y el punto más bajo y voy a tomar como el volumen útil la máxima diferencia. Ese va a ser mi volumen útil, ¿no? Entonces lo que dice acá. El almacenamiento requerido es la diferencia. Bueno, el proceso se repite. Esto debería haber sido este puntito así. Pues dice, el proceso se repite. Un ratito, esto lo voy a arreglar. Ahora sí. Entonces dice al final, el proceso se repite para todos los picos del periodo y el máximo almacenamiento encontrado, o sea, esa máxima diferencia va a ser el volumen útil, ¿no? Entonces, este método de picos secuenciales se aplica también de manera gráfica, como ven acá, eh, para los n meses que tenga disponibles, ¿no? Y para demandas variables. Esas son las condiciones.
Bueno, y finalmente tenemos el último método, que en realidad este es el más adecuado de todos, yo diría, porque se puede usar para demandas constantes, para demandas variables, y es un método numérico, o sea que se puede optimizar, esa es la gran ventaja, ¿no? Este es el que yo recomendaría más que los anteriores, ¿no? Entonces, el tercer método es ya hacer la simulación de la operación, del embalse, ¿no? Entonces dice, la operación del embalse puede ser estimada a partir de la ecuación del balance hídrico para el reservorio, ¿no? Para el reservorio a nivel mensual, ¿no? Entonces simplemente utilizamos la ecuación del balance hídrico que dice que el caudal superficial de ingreso al embalse más el caudal subterráneo de ingreso al embalse más la precipitación que cae sobre el espejo de agua del embalse, esos son los ingresos, menos la evaporación desde el cuerpo de agua, menos el caudal superficial que sale del embalse, que puede ser por el vertedero o puede ser por la obra de toma, menos el caudal que sale de manera subterránea, que puede ser por infiltración en el suelo o por filtración a través del cuerpo de la presa, si es una presa de tierra, ¿no? Si tenemos presa de tierra, vamos a tener filtración a través del cuerpo y en el mismo y en el sustrato del embalse, ¿no? Esto ya lo hemos visto antes y hemos dicho que depende de las características geológicas del embalse, del vaso, y si es una presa de tierra, también depende de las redes de flujo que atraviesan el cuerpo de la presa. A eso se refiere este, ¿no? Y menos la variación en el almacenamiento del embalse debe ser cero, ¿no? Esta es la ecuación del balance hídrico. Que yo la puedo transformar en la segunda ecuación, que simplemente dice esto, dice el volumen para el mes J más 1 va a estar dado por el volumen en el mes J más el caudal de ingreso en el mes J más 1, donde el caudal de ingreso puede ser superficial o subterráneo. Principalmente va a ser superficial, ¿no? Más la precipitación en el mes J más 1, menos la evaporación en el mes J más 1, menos el caudal. Disculpen, mi batería ahorita va a morir. Denme un segundito. A ver, no comenté. Disculpen. Ahora sí, ya estoy conectando para que no se apague esto. Ya está. Entonces decíamos menos la evaporación, menos el caudal superficial, que repito, puede ser el que sale a través del vertedero de excedencia si tenemos una crecida o a través de la obra de toma, ya para cumplir con las demandas que deben ser extraídas, ¿no? Y menos el caudal subterráneo, bueno, subterráneo entre comillas, ¿no? En realidad este Q sub UO se debe a dos factores, ¿no? Tal vez esto debo colocarlo mejor. Entonces, cuando coloco caudal de salida superficial, me refiero por el vertedero y o por la obra de toma, ¿no? Y cuando me refiero al caudal de salida subterráneo, me estoy refiriendo por infiltración en el vaso o por filtración a través del cuerpo de la presa, ¿no? Ahora está más claro. Listo. A través. Listo. ¿No es cierto? Y como ven, en realidad este es un cálculo que hay que hacer mes tras mes, por eso dice mes J más 1, ¿no? Si estuviera en febrero, el volumen que hay en el embalse en febrero va a ser el volumen que existía en enero, ¿no? O sea, del mes anterior, más el caudal que ingresa en febrero, más precipitación en febrero, menos evaporación en febrero y menos los caudales de salida febrero, ¿no? Y esto se va haciendo mes tras mes durante los N meses de la simulación, ¿no?
Y como ven, todo está en unidades de volumen. Entonces quiere decir que tanto los caudales, y acá puedo mejorar esta ecuación porque si se dan cuenta, bueno, los caudales, tanto el de ingreso como de salida, ya sabemos que van a estar en unidades de volumen a través de esta expresión. Simplemente es multiplicar el caudal por el tiempo llevando de segundos a meses, ¿no? Para los caudales. Pero ¿qué pasa con la precipitación y la evaporación que son función del área que abarca el embalse, ¿no? Entonces, en realidad esos van a estar dados en milímetro, ¿no? En milímetro, que lo debo llevar a metros. Y luego, ¿cómo hago para llevar de metros a metros cúbicos? Multiplicando por el área del embalse. Entonces, lo voy a mejorar esto así. Área embalse. Ahora sí, ya. Entonces, esta es la ecuación que en realidad vamos a utilizar, ¿no? Donde acá A embalse es el área del espejo de agua formado por el embalse, ¿no? Ahora sí está mejor esto. Listo. Perfecto, así está, ¿no? Entonces, para el caso de la precipitación y la evaporación, que generalmente están expresados en lámina de agua, tenemos que multiplicar por el área del embalse, ¿no? Y si estos están en milímetros, simplemente hay que llevar a metros y multiplicar por el área en metros cuadrados y ya voy a tener todo en metros cúbicos, ¿no? Y como les decía, el hecho de utilizar este método nos permite optimizar y además nos permite conocer con detalle en qué momentos va a salir el agua por el vertedero, etcétera. Es bien útil esto, ¿no? Bueno, este es el tercer método. Y en realidad este tercer método ustedes lo pueden codificar en una planilla Excel. Les voy a mostrar un ejemplo de un estudio que hicimos en Cochabamba, donde se tiene eso, ¿no? Entonces, fíjense, acá tengo una planilla Excel. Aquí, ¿cuál es? Ya no me acuerdo cuál es. Eh, este es. Entonces, fíjense. Bueno, comienza acá la planillita. Entonces, una planillita donde interactivamente yo puedo cambiar el volumen del embalse, ¿no? Entonces, acá ven, tengo una celda donde puedo cambiar el volumen del embalse. A lo que yo quiera puedo poner 400.000 metros cúbicos y la planilla cambia automáticamente. O puedo poner 200.000, o sea, puedo optimizar los valores. ¿Y qué es lo interesante? Que conforme yo voy cambiando este volumen, fíjense, tengo una columna donde me dice el estado del vaso. Y eh, cuando me dice lleno, significa que va a rebalsar. Entonces la idea es que este volumen tiene que ser lo suficientemente grande para que funcione, para que no haya escurrimiento por el vertedero. Porque imagínense, normalmente debería haber salida por el vertedero de excedencias cuando tengo una crecida, no cuando estoy en operación normal, ¿no es cierto? Eso tengo que evitar. Entonces debería evitar en todos los casos tener escurrimiento por el vertedero, entonces yo puedo subir esto, ¿no? Y además lo puedo determinar por criterios económicos, porque cada vez que yo subo el volumen del embalse, también va a subir la altura de la presa y puede ser más cara. Entonces, hay que hacer un análisis oferta-demanda también, ¿qué digo? Un análisis económico para ver también hasta qué volumen útil yo podría tener, ¿no? Entonces, en general, ¿qué tiene esta planillita? Entonces, fíjense, en este caso tenía datos desde enero del 60 hasta diciembre del 2009. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuántos años de datos tengo? A ver, o cuántos meses. Tengo 600 filas, 600 datos, ¿no? Que es ideal porque me va a mostrar todas las diferentes condiciones posibles
de funcionamiento de la presa. Entonces yo modelo con todos los datos, desde el 60 hasta el 2009, ¿no? En una columna coloco la precipitación en milímetros, que la voy a llevar a metros cúbicos. ¿Cómo? Dividiendo la precipitación en milímetros entre 1000 para llevar a metros y multiplicando por esta casilla, el área del embalse en metros cuadrados. ¿Y cómo se calcula esa área del embalse? A través de las curvas características que ustedes ya las tienen, ¿no? Entonces hemos construido, si se acuerdan, las curvas características que muestran cota versus volumen y cota versus área. Entonces, esta área va a depender del volumen del embalse en el mes J+1, ¿no? Entonces, en realidad, como ven, esta celda la he calculado con bueno, esta es una curva ajustada a la curva característica gráfica, la puedo establecer con una ecuación que va a depender del volumen del embalse en ese mes. Pero ese volumen depende de todos los anteriores. Entonces, si se dan cuenta, esto es un proceso iterativo. ¿Por qué? Para calcular la precipitación en metros cúbicos necesito el área, pero para calcular el área necesito el volumen, y ese volumen depende de la precipitación. Entonces hay que habilitar en Excel la opción de proceso iterativo para que les permita hacer este cálculo, ¿no? Entonces simplemente hago eso. Luego voy a tener los caudales de oferta en metros cúbicos, que esto sale directamente del modelo hidrológico y llevando de metros cúbicos por segundo a metros cúbicos, ¿no? Voy a tener evaporación, que también la llevo a metros cúbicos, la infiltración, que este es opcional. Como ustedes saben, para calcular la filtración a través de un material permeable, lo han aprendido en mecánica de suelos, tengo que trazar las redes de flujo y con las redes de flujo se puede estimar caudal de infiltración. Si se animan a hacer eso, bienvenido, sería excelente que lo hagan, pero no es, si no lo colocan, no es tan grave, porque como ven acá son valores sumamente pequeños comparados a la precipitación o los caudales. Entonces no va a tener casi ninguna influencia. Es tan pequeño que su influencia es casi nula, ¿no? Pero si lo hacen es interesante para conocer también. Además que ya se necesita en análisis posteriores de la seguridad de la presa, ya desde el punto de vista estructural, también se necesita. Entonces, si ya lo pueden ir adelantando, bienvenido, ¿no? El QS es el caudal de salida, depende de la demanda. Este proyecto que les estoy mostrando que hicimos en Cochabamba era de riego, un proyecto de riego. Entonces, por eso, como ven acá, son demandas variables, ¿no? Y acá hay otra columna que dice volumen de sedimentos, ¿no? Que en realidad, la idea, ¿cuál es la idea en esta columna? Nosotros tenemos un volumen de sedimentos total calculado para la vida útil de la presa. Entonces, si yo divido ese total entre el número total de meses que tengo, voy a tener por lo menos un estimado de cuánto ingresa mes tras mes, ¿no? Entonces, por eso lo he codificado de esa manera. Y bueno, ya teniendo todos esos valores, para calcular esta columna del volumen en un determinado mes, simplemente se aplica esta ecuación que tenemos acá, ¿no? La segunda ecuación. Entonces, parte de un volumen inicial, le sumamos el de ingreso, le sumamos la precipitación menos evaporación multiplicada por el área y estos dos caudales de salida. Y eso se hace mes tras mes, ¿no? Y teniendo ese volumen, bueno, con la curva característica podemos relacionar volumen con área. Se me va a dar las áreas, ¿no? Y finalmente viene acá ya, bueno, yo le he llamado D, que es el derrame del vaso, es decir, la cantidad de agua que sale por el vertedero. ¿Cómo se calcula esto? Simplemente tengo un volumen acá, 244.332. Si este volumen es menor al volumen útil que yo tengo acá, entonces obviamente el derrame es cero, ¿no es cierto? Y quiere decir que está funcionando en condiciones normales. Pero si este volumen supera al volumen del embalse,
Entonces va a salir un excedente que es igual a la resta entre el volumen del mes determinado y el volumen del embalse, ¿no? Y va a salir ese caudal. Entonces, en ese caso yo voy a tener el volumen que sale por el vertedero, ¿no? Bueno, y ese mismo cálculo, como ven, lo hago para todo el periodo con datos. ¿Y cuál es la idea? Que yo debo ir analizando mes tras mes cómo está operando el embalse para establecer cuál es el volumen óptimo, ¿cierto? Que voy a colocar en esta planilla. Y finalmente, cuando ya he llegado a un valor óptimo, cuando digo óptimo, ¿qué significa? Significa el volumen útil suficiente para almacenar el agua que quiero almacenar y al mismo tiempo que sea económico, es decir, el más bajo posible, pero que sea técnicamente viable, ¿no? Eso significa optimizar. Y eso es lo que hay que hacer. Y una vez que hice eso, bueno, ya digo, el volumen útil de mi embalse es ese volumen calculado. Listo, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo es hacer eso. Simplemente hay que codificar esta ecuacióncita en una planilla Excel o si ustedes gustan en cualquier lenguaje de programación, si alguien sabe programar en MATLAB o en Visual Basic o lo que sea, mejor todavía, es mejor que Excel incluso, ¿no? Entonces, se los dejo a su libre criterio. Si alguien quiere usar los otros métodos, también es válido por si acaso, ¿no? Si alguien quiere usar el diagrama de Ripple o el método de picos secuenciales, no hay ningún problema. También se puede utilizar. O si quieren utilizar la simulación de operación del embalse, ¿ya? Listo. Entonces, hasta acá es la presentación del primer informe del proyecto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, la manera de trabajar es, ahorita vamos a quedar una fecha de entrega del documento, que ese documento lo van a tener que subir al Google Classroom, o sea, yo voy a crear una tarea y cada grupo, una persona de cada grupo debe subir hasta la fecha indicada, debe subir el proyecto, ¿no? Y luego yo voy a establecer también unos cronogramas, o sea, voy a crear como una especie de formulario donde ustedes van a elegir un horario para hacer la defensa del proyecto. O sea, como ustedes saben, somos más de 30 grupos, es imposible que haga la defensa en una clase. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a habilitar varios horarios en toda la semana, en toda una semana, para que cada grupo se anote en un determinado horario y bueno, lo único que tienen que hacer es conectarse ese día que se han inscrito en el horario establecido y en ese momento yo les tomaré una defensa del primer avance. Y de ahí sale la primera nota ya, ¿no? Entonces lo que yo les propongo es, a ver, estamos en 26 de octubre, entonces nos podemos dar 15 días, es decir, o 2 semanas y entregar el primer informe, digamos, el 9 de noviembre, ¿no? Entonces entregaríamos el 9 de noviembre el texto y yo les voy a pasar un formulario para que vayan, un formulario que va a estar, probablemente sea un Excel, donde van a estar los días y las horas disponibles y cada grupo se debe anotar en un horario, ¿no? Entonces, si ya ven que un grupo se anota en un determinado horario, esto es por orden de llegada. Si un grupo ya se anotó en un determinado horario, tienen que anotarse en otro día, otro horario, ¿ya? No pueden borrar, eso les pido, no nos desordenemos y si alguien ya se anotó, no borren ese grupo y, o sea, con malicia, ¿no? Va a ser por orden de llegada, entonces, cada quien, cada representante de grupo abre la planita Excel y se anota en un día donde no esté, donde esté libre, ¿no? No se anoten sobre lo que se haya anotado otro grupo, por favor, eso les ruego. Entonces así va a ser, en 2 semanas, el 9 de noviembre, se entrega el primer documento con el primer avance por grupo. Basta que una persona suba el trabajo, no tienen que subir los dos, una persona. Yo ya tengo registrados los grupos, entonces no hay problema. Entonces deben anotar eso y voy a subir una planita Excel donde deben registrarse.
La defensa va a ser máximo 10 o hasta 15 minutos por grupo. ¿Y en qué va a consistir la defensa? En que simplemente yo les voy a preguntar dos o tres preguntas de cómo han calculado diferentes cosas, ¿no? Entonces, como son dos miembros por cada grupo, a cada uno le puedo preguntar unas dos preguntas y en función a cómo respondan, va a ir eh, su nota de defensa, ¿no? Ese día pueden compartir su pantalla, pueden, ¿qué se llama? Pueden proyectar su informe o planillas, lo que quieran, para responder a las preguntas que yo les haga, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos a trabajar, por favor. Eso quiere decir que tienen 2 semanas para terminar y vamos a seguir avanzando. O sea, el siguiente lunes, que es nuestra clase, pese a que ya estamos quedando en fecha de entrega, vamos a seguir avanzando ya el contenido para el segundo informe, ¿no? De los temas que nos falta ver. Entonces, el avance sigue. Les estoy dando bastante tiempo. Debería haberles dado solo una semana, pero les estoy dando 2. Entonces, por favor, vayan terminando. Voy a colocar en el Classroom ya el link para que ustedes suban sus trabajos, ¿ya? Bueno, con eso habríamos concluido. No sé si hay alguna pregunta. ¿Ya? ¿Quedó todo claro? Bueno.